situación, ¿verdad? De que estamos limitados para congregarnos, pero yo no me imagino, hermano, nosotros con el templo cerrado tantos días, verdaderamente que yo creo que el alma se seca, porque el Señor, si por algo mandó a construir el tabernáculo, allí los iba a visitar el Señor, y era para que la congregación del pueblo de Israel se reuniera, era porque precisamente en la congregación de los santos hay bendición. Amén. Entonces yo digo, Señor, verdaderamente que esto es una prueba grande para el pueblo de Dios. Amén. Pero individualmente, hermanos, tenemos que buscarle, amén, mientras pueda ser hallado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Abra su Biblia, hermano, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2. Alabado sea Cristo. Primera de Samuel, capítulo 2, en el verso 11. Vamos a predicar, amén, en esta porción de la palabra bajo el tema del pecado de los hijos de Elí. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Primera de Samuel, capítulo 2, hermano, el verso 11. Cuando usted esté listo, vamos a orar para que el Señor nos ministre a través de su palabra, para que el Señor despierte el temor en nosotros, para que nos aliente, amén, a corregir, amén, lo torcido. Alabados a Dios. Padre que estás en gloria, Señor, te bendecimos, sí, Señor, te exaltamos, te adoramos a ti solamente, Señor. Te damos la gloria y la honra, majestuoso Salvador. Señor, en esta hora aquí reunido, Dios, con tu pequeño remanente, mi Jesús amado, pero queremos escudriñar tu palabra, queremos que tu Santo Espíritu nos hable, nos ministre, Señor, nos enseñe, Padre, el camino que debemos seguir, oh Dios. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, la sabiduría de lo alto. Pedimos, Señor, el discernimiento de espíritu que venga de lo alto. Pedimos, Señor amado, que limpie este lugar, Padre, de toda distracción, Señor, de toda oposición, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, para que tu palabra, Señor, fluya en cada corazón y llegue, Señor, a cumplir el propósito para el cual tú nos has dejado, Señor, tu bendita palabra. En esta hora, Señor, te damos gracias a ti, oh Dios amado, y te pedimos que tomes el control, Dios, de este momento en el cual vamos, Señor, a alimentarnos de tu bendita palabra. En el nombre poderoso de Jesús te decimos amén, amén. Y amén. Gloria sea al Señor. Amén. Primera de Samuel, el capítulo 2 dice así, el verso, voy a leer, hermano, el verso 24 y después vamos a leer del 11 para que usted vea el enfoque, amén. Vamos a leer del 23. Y les dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Pueden sentarse. El pecado de los hijos de Elí. Amén. Bendito sea el Señor. Hermanos, la santidad es un requisito indispensable para la salvación. Amén. En nuestra vida. Lamentablemente vivimos en un mundo, en un sistema en el cual cuesta vivir en santidad, cuesta vivir guardados para el Señor. El mundo contaminado contribuye a que haya tanta lucha, amén, en el cristiano de querer agradar a Dios. Pero sí tenemos claro que es un requisito, hermano, muy importante el vivir en la santidad, amén. El mismo mundo, hermano, es el que estimula, recuerde que está bajo el maligno, dice la palabra, y estimula al ser humano a siempre hacer lo que no es debido, a llevarle la contraria a la pureza de Dios, a llevarle la contraria a lo que Dios ordena en su palabra, amén. Pero el problema, hermano, en sí de la contaminación ha sobrepasado no solamente al mundo secular, sino que al mismo pueblo de Dios. Y este era un ejemplo, vamos a decir, el caso de Elí. Recordemos que eran un sacerdote, amén, y sus hijos ministraban en la casa de Dios. El ministrar en la casa de Dios, hermano, es una responsabilidad muy grande. El poder guiar a un pueblo, que es lo que hacía un sumo sacerdote,
es una responsabilidad, hermanos, muy grande delante de Dios, de la cual se ha de dar cuenta. Amén. Amén. Entonces, lo que tenía en las manos los sacerdotes no era cualquier cosa. Dice el verso 11, cuando empieza a hablar sobre un profeta, amén, que empezó en esta época. Amén. Dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá. El niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Hermanos, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Es terrible, amén, la expresión escrita en este pasaje, porque los hijos de Elí eran sacerdotes. Ellos ministraban en el templo, pero la Biblia, el profeta Samuel los registra como que eran unos hombres impíos y que no le conocían al Señor. Hermano, cuando nosotros conocemos al Señor, que le conocemos como Él es, conocemos las dos partes. Una, un Dios amoroso, ¿verdad? Un Dios lleno de misericordia, un Dios que ama, como dice, de tal manera al mundo que mandó a su Hijo a morir. Amén. Pero también, amén, la otra parte de Dios es que también Él es un fuego consumidor. Amén, es un Dios de justicia, es un Dios justo. Entonces, aquí parece de que los hijos de Elí no le conocían, hermano, porque conocer a Jehová significa que yo realmente conozco la palabra de Dios, porque esa es la manera de conocer a Dios. Hay gente que dice, yo conozco a Dios, pero para conocer a Dios hay que haber escudriñado la palabra, hermano, porque no hay otra manera de conocer a Dios si no es a través de las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque usted, la fe suya de creer en Dios vino de la palabra, ¿verdad que sí? Aleluya. A usted le empezaron a hablar y luego usted empezó a escudriñar y empezó a conocer a ese Dios, y de ahí es que usted empieza a saber quién es ese Dios al cual usted le ora, quién es ese Dios al cual usted le llora, a quien usted le confía y en quien espera. Entonces la relación con Dios, hermano, depende de qué tanto yo le conozco a Dios, qué tanto usted le conoce a Dios. Pero aquí ellos, hermanos, siendo lo que ellos eran sacerdotes, eran considerados hombres impíos, que no le conocían. Porque esa es la actitud, hermano. Yo puedo estar, amén, no sé, diciendo por no sé cuántos años que yo soy cristiana, que soy cristiano y que conozco de la Biblia y que he recibido muchos estudios de la Biblia y que hasta tengo títulos de teología, de escatología y cuantas cosas, pero hermano, eso se llega a quedar en un simple conocimiento. Porque yo puedo conocer la letra, yo puedo conocer todo lo que contienen estos 66 libros y puedo saber dónde encontrar un libro y dónde encontrar el otro y que la Biblia dice esto y lo otro, pero eso no es conocer a Dios. Eso no es suficiente para decir que yo conozco a Dios. Conocer a Dios es temerle, hermano. Amén. Conocer a Dios es tenerle respeto a su presencia santa. Amén. Pero aquí habían dos muchachos que eran tan terribles que simplemente se les llamó hombres impíos. Y dice en el verso 13 que era costumbre de los sacerdotes, amén, con el pueblo, que cuando alguna persona, ¿verdad?, dentro de la congregación, dentro de la nación, ofrecía sacrificio, dice, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote. Aquí estaba hablando de que en ese momento eran, amén, los hijos de Elí, que era Finés y Ofni, y le dijo, asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. No era esa las instrucciones, no era así la manera que se tenían que hacer las cosas. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no.
sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Esa era la actitud de estos sacerdotes. O sea, si el Señor no me la da, si el hombre que está ofreciendo el sacrificio, si los que estaban allí, entonces decía, no, el sacerdote la quiere ya. Y si no me la da, pues por la fuerza, pero él quiere la carne. Había un procedimiento, hermano, para ofrecer el sacrificio a Jehová. Amén. Todo estaba instruido en la palabra, amén. Y cada sacerdote había recibido la instrucción cómo tenía que ofrecer sacrificios al Señor. Pero aquí se ve que cuando no se conoce a Dios, hermano, lo que menos hay es temor a Dios. No había temor en ellos. Simplemente querían hacer las cosas a su manera. Tenían que esperar. La ley dictaba que ellos tenían que esperar que el sacrificio fuera consumado, fuera aceptado por Jehová. Y luego al final ellos tenían derecho de parte de Dios, claro, en tomar de la carne de lo que llevaban en los sacrificios. Pero no así los hijos de Elí. Ellos querían a la fuerza, ellos querían a su manera, ellos no querían que se la dieran cocida, sino que así, o sea, nosotros la vamos a asar, nosotros la vamos a hacer a nuestra manera. Ese a nuestra manera es lo que está llevando a mucha gente al infierno, hermano, dentro de las iglesias. Ese a nuestra manera, eso como yo lo pienso, eso como yo creo que es. Aleluya. Y siempre, hermano, este pasaje se ha enfocado, porque yo lo he oído en muchas ocasiones predicar sobre este tema, y se enfoca en el sacerdote y los hijos, en el pastor y los hijos del pastor. Pero esto no solamente encierra esa parte, sino que los sacerdotes, los que cuidan el templo, los que ministran la casa de Dios, y los que ministran, y los otros sacerdotes que suben a ministrar el altar. Llámese levitas, músicos, cantantes, le dicen salmista hoy. Llámese que suben a predicar. Esos sacerdotes es lo que el Señor se quiere referir en esta hora. Amén. Amén. Que no le temen a Dios, que no tienen temor, que no les importa llevar doble vida y subirse a un altar, hermano, y atreverse a predicar en fornicación, en adulterio, en lascivia, robando, cometiendo fraude al gobierno. ¿Cuánta gente comete fraude al gobierno? Y suben a los altares, hermano, y predican la palabra, y hablan en lenguas, y dan profecías, y se llaman santos hombres de Dios, y se llaman santas mujeres de Dios, pero son hombres y mujeres impíos, que no conocen de Dios, que no le conocen a Dios. Conocen la letra, pero no conocen a Dios. Porque cuando usted conoce a Dios, usted tiene temor hasta de abrir la boca. Usted tiene temor de lo que va a decir. Cuando usted tiene temor, piensa antes de lo que va a decir. Cuando usted tiene temor, aunque lo que le están proponiendo suena bueno y le va a traer beneficios a su vida, pero usted sabe que eso no es agradable ante los ojos de Dios, usted dice no. Prefiero seguir comiendo arroz con frijoles a mentir. ¿Usted sabe cuánta gente mintió hoy con el huracán que pasó hace un par de años? ¿Cuánta gente dijo que le inundó la casa porque el gobierno dijo los que se les inundó, los que perdieron, los que se les arruinó, vengan que les vamos a dar ayuda? Ojalá aquí no hayan habido cristianos que hicieron y mandaron una carta diciendo mi casa se me inundó y perdí todo el alimento para que le llegara dinero. Porque eso se llama fraude. Y los fraudulentos no son gratos delante de Dios, se llaman impíos. Conocedores nada más de la letra, pero no conocen al Dios santo que todo lo mira, que todo lo escucha, que todo lo escudriña. Es mejor comer arroz con frijoles. Es mejor comer frijolitos todos los días, pero no mentir y no sacar beneficios que no nos corresponden. Mucho pueblo, mire, ahorita están ofreciendo tanta ayuda. Y yo le digo, hermano, si usted verdaderamente no la necesita, sea consciente.
porque hay personas que verdaderamente lo necesitan y a veces ellos no alcanzan por aquellos que queremos abarcar por aquí, por allá y por allá de toda la grosura, y no importa si otra gente no les queda nada. Nosotros tenemos que saber una cosa, que conocer a Dios es temerle a Él, al que lo mira todo, al que escudriña todo plan, todo pensamiento. Él aborrece a aquel que maquina pensamientos inicuos. Y por lo general aquella persona que es así continuamente está pensando como, a ver, ¿qué beneficio obtengo yo de esta situación? A mí me mandaron una aplicación anoche que si la FPL, yo le dije, Señor, mientras podamos, aunque sea, pero no lo vamos a hacer. ¿Usted sabe cuánta gente ha odiado a ese hombre, pero recibieron su chequecito? No dice nada. Han hablado de Donald Trump. Y sin cuidado, si los cristianos oran y bendicen, nos maldicen, nos maldijeron a nosotros, a los cristianos, los del otro partido, porque nosotros bendecimos, no solo porque es Donald Trump, sino a todos los presidentes, porque la Biblia así lo manda. Ellos no lo entienden. Pero miren, hoy que se extendieron los cheques, el hombre nos dijo, hagan una encuesta, a ver quiénes son los que les agrado y a ellos mándenle. No, para todos. Solo el que ha presentado los impuestos. Gloria a Dios por los que han recibido esa bendición. Amén. Pero, y entonces ahí nadie dijo nada, ¿verdad? Y todavía critican que por qué el hombre le puso el nombre de él abajo. En vez de dar gracias que les mandaron, que no se lo merecía. Porque a veces el ser humano es así, se cree que lo merece. Hermanos, nosotros no merecemos nada. Nosotros lo que recibimos, mire, es por la pura misericordia de Dios. Aleluya. Él nos bendice porque la misericordia de nuestro Dios es tan grande. Él nos cuida porque su misericordia es infinita. No porque lo merezcamos. No, yo no le puedo decir a Dios, Señor, tú me tienes que proveer ahora porque yo he sido el mejor diezmador. Cuidado que vayamos a caer como estos impíos que le reclaman a Dios cuando se quedan sin trabajo. Señor, ¿cómo es posible si yo no fallo? Hermano, nosotros tenemos que tener conciencia de quiénes somos, en quién hemos creído y que siempre vamos a vivir en pruebas, en luchas, pero que con Cristo las vamos a pasar. Amén. Eso es lo que hacen sacerdotes de nombre, porque la Biblia dice que nos ha hecho sacerdotes, ¿verdad? Ese es un título muy bonito, hermano, muy lindo, pero hay que llevarlo con honor, hay que llevarlo con integridad, hay que llevarlo con respeto, con reverencia, con un temor tan grande delante de Dios, sabiendo que Él no va a tardar, hermano, en emitir su juicio. Sigamos leyendo. Entonces, estos venían y agarraban, ¿verdad?, lo que no les tocaba en el momento que no les tocaba. Verso 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Es que eso es lo que a Dios le molestaba, que ellos tenían en poco el sacrificio de la gente cuando llegaba a la iglesia. Como hoy en día, hermano, las ovejitas van a las iglesias, amén, buscando palabra, buscando que le den ánimo, que los consuelen, que los exhorten también, y lo que quieren ir con Cristo, ¿verdad? Amén. Pero mire, los fraudulentos, los impíos, solo les interesa la plata, les interesa el diezmo. Usted sabe que con todo esto que está pasando, hermano, dicen, no, hombre, están abriendo las iglesias porque les hace falta el diezmo. Mire, hermano, bendito sea Dios, porque el Señor sostiene esta obra. Amén. Nosotros no le hemos obligado a usted que venga. Se supone que deberíamos haber 10, pero yo me da pesar cuando decirle a los hermanos no vayan si quieren venir. Entonces lo dejo así, el que quiera venir que venga. El que siente el deseo, yo no le puedo decir, hermano, quédese en casa. Vamos a hacer una lista, solo los que van a venir y los que no. No, porque si usted tiene el deseo, yo no se lo puedo quitar. Amén. Es triste como, mire, los enemigos de la obra de Dios en el mundo entero están hablando calumnia y publican cosas de que los pastores abren las iglesias por los diezmos. Nosotros le dijimos a usted, aquí, así mi esposo y yo, pero vamos a venir al templo. Aleluya. Aunque sea con los niños, él y yo, y aquí vamos a estar.
Pero usted ha venido porque usted tiene esa necesidad. Amén. Porque usted sabe que no es lo mismo y que necesita estar en la casa de Dios y venir todos juntos a alabar a Dios. Y venir a escuchar su palabra aquí, que no está la transmitiendo. Hermano, a mí eso no me gusta, les soy sincera. A mí no me gusta. Por necesidad lo estábamos haciendo. Y ahora estamos grabando para después publicarle a los hermanos que no vinieron. Pero realmente nosotros anhelamos la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice que esto era desagradable lo que ellos hacían. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Dice, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo al Cana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos y de esta mujer en lugar del que, aleluya, pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y luego dice, y visitó Jehová a Ana, y ya usted sabe, ella tuvo más hijos. Pero el punto aquí, ¿sabe qué es? Que Samuel había sido dejado en el templo como un niño, en medio de una perversión, hermano. Porque lo que había en el templo era una perversión. Un niñito que Dios lo había escogido con un propósito, y unos muchachos que le eran de mal testimonio, de mal ejemplo, que eran impíos. Y dice el verso 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían. O sea que para Elí no es que él no sabía nada, porque todo el pueblo andaba diciendo, esos hijos de Elí desagradan a Dios, desobedecen a Dios, no están haciendo lo correcto. Esos hijos de Elí no son verdaderos sacerdotes. O sea, el pueblo lo sabía, y lo peor, ¿sabe qué era? De que la gente se había aislado y muchos habían dejado de llevar sus ofrendas y llevar los sacrificios a Jehová por causa de aquellos que cometían tal pecado. Es que eso es lo que hacen los sacerdotes mentirosos e hipócritas, hermano. Eso es lo que hace el pueblo falso, que aleja a los que quieren buscar de Dios. Amén. Le somos tropiezos cuando nosotros estamos haciendo lo que a Dios no le agrada. Y a veces el mismo impío te dice, pero oiga, ¿y lo que está haciendo eso, usted cree que es bueno? ¿No le ha pasado a usted que al impío le llama la atención? No me diga, por favor, amén. No quiero saber. ¿No le ha pasado que usted está haciendo algo indebido y tiene que venir una piedra de afuera y decirle, mire, pero no se supone que usted no debería hacer eso? ¿Verdad que quiere que se abra la tierra y enterrar la cabeza de la vergüenza? Que otra persona le diga, usted no está actuando como un cristiano. Aleluya. Usted está haciendo algo como un impío. Entonces, ¿qué hacen los que están mirando? Pues no quieren. Y más si usted lo invita a la iglesia, le somos tropiezos. Y esto estaba pasando con los hijos de Elí. Ellos habían alejado a la multitud que venía a ofrecer sacrificios. Entonces él había oído, dice, vamos a leer de nuevo el 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Cómo le parece? Qué aberración la que cometían aquellos sacerdotes. No le bastaba, hermano, violar las leyes de los sacrificios a Jehová, sino que estaban fornicando y quizás hasta adulterando. Mire, con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, ellos dormían. Es terrible eso, hermano. Está en la Biblia. Amén. Nosotros pensamos que en la Biblia solo tienen que haber cosas perfectas y cabales, pero aquí en la Biblia hay registro de gente sin vergüenza e hipócrita también, falsa. Ahí está un ejemplo. O sea, ministraban en la casa de Jehová, pero eran falsos, eran impíos, hermano. Eran una cosa cuando entraban al templo y luego hacían otra cosa, y aún dentro del mismo templo cometían el pecado. Mira, hermano, a veces cuando un pastor, ¿verdad?, es enojado, lo critican.
enojado, que enojada, porque no quieren verlo nunca enojado aún, nunca. Porque si lo miran así, entonces ya empieza la murmuración. Quieren siempre un pastor que le diga, está bien, hijito, todo está bien, hijita. No, así está perfecto, no pasa nada. Y eso es agradable. ¿Sabe por qué? Porque nadie quiere que le digan sus faltas. A nadie nos gusta. Y por eso es que sacerdotes como Elí fueron cortados. Porque él no tuvo el suficiente carácter para detener el pecado de sus hijos, que en ese momento él se tenía que olvidar que eran sus hijos y verlos como los sacerdotes que ministraban al pueblo. Vamos a traducir al lenguaje actual. Sacerdotes, pastores que miran, y ellos les llaman mis hijos, ¿verdad? A los que ministran. Y que saben la condición en la que están. Y que los conocen, porque la Biblia dice que el pastor conoce sus ovejas. Las tiene que conocer. Él sabe cuando la oveja está enojada. Él sabe cuando anda feliz, él sabe cuando anda triste. Porque eso es bíblico. El Señor le ha dado ese sentir al pastor para conocer a cada oveja. Y a veces el pastor tiene que ser prudente porque hay ovejas que no les gusta que se metan mucho en su terreno, ¿verdad? Entonces hay que respetar, pero se le va a decir desde el púlpito lo que se tiene que decir. Aunque no guste, se tiene que decir. Porque el problema de Elí fue que fue muy suave. Él los exhortó, pero de una manera leve. Vamos a seguir leyendo. Dice el verso 23, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo, y a todo el pueblo murmuraba y hablaba de aquel pecado que cometían, ¿verdad? Yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos. No, hermanito, pastor, fíjese que yo no estoy bien espiritualmente. No, hijito, pero mira, sube que eso te va a sanar. Sigue sirviendo. Es lo que hace. No, pero yo quiero entregar el cargo porque me siento mal con Dios. Pero a veces con tal de mantener, ¿verdad?, la alabanza, para que no se cante a capela o que nadie se dé cuenta, dice, no, mira, esto solo va a quedar entre tú y yo. Le confió el pecado y le dice el pastor, esto queda entre tú y yo, hijito. Dice que aquí no pasa eso. Aleluya. Porque aquí para eso hay diáconos. Y cuando uno que ministra en el altar ha cometido una falta, usted aquí no puede venir y decir que quede entre usted y yo. Si ya lo sabe Dios. Si lo sabe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿de quién nos queremos esconder? Queremos cuidar nuestra reputación ante el ojo del hombre. Y que hay lo que Dios piensa. Que es lo más importante. Que Dios está viendo nuestro proceder. Entonces aquí no es así. Entonces por eso es que hay tantos pecados ocultos. Y cuando por ahí alguien se dio cuenta, le dice, sí, al pastor ya lo sabía. ¿Y qué hace el pastor? Buscarse otro cuento para acallar al otro. No es así la cosa, hermano. A muchos pastores hoy en día en los altares, ¿por qué creen que las iglesias las tienen tan llenitas y tan bonita la gente? ¿Sabe por qué? Porque a ellos no les interesa que las hermanas y los hermanos se vayan con Cristo. Y sí les hablan y le predican, pero cuando vienen y le dice el Espíritu Santo al sacerdote, ¿verdad? Mira, fulanito no está bien. Y le revela, ya sea por el Espíritu o por una comunicadora o un comunicador del templo, que vio algo, pero se lo revela, sí o sí. ¿Qué hacen los élites hoy en día? Guardar silencio. Y es más, lo reprende y le dice, el Señor lo reprenda, no ande calumniando. En vez de ponerse de rodillas y decir, Espíritu Santo, si esto es cierto, revela, manifiesta todo pecado oculto. Aleluya, amén.
si estuviéramos en aquellos tiempos, hermano, muchos altares fueran consumidos con fuego. Pastores que hay una sonrisa y un amor, y en la casa pasan peleando, mordiéndose, y hasta les pegan a las mujeres, o las mujeres les pegan a los hombres. ¿Sí? Y en el templo, una dulzura, un carisma, y que todo mundo, mire, se lo digo delante del Señor, hermano, nosotros, usted lo que mira aquí es lo que nosotros somos. Porque yo tengo temor de Dios. Mi esposo tiene claro lo que es el temor de Dios, que Dios está en todas partes, y que uno es cristiano en la casa y en la iglesia y en el trabajo y en todas partes. Porque de nada sirve que nosotros ante el pueblo nos mostremos de una manera, hermano, y realmente delante de Dios somos considerados unos impíos, total impíos, irreverentes. Mire, con pensamiento tal vez usted dirá, bueno, yo no cometo fraude, yo no, gracias a Dios yo no hago eso. Pero tal vez anda mintiendo, o anda hablando mal de alguien, siendo testigo falso. O el hermano o la hermana que tiene la hermana su propio marido, y él su propia mujer, le anda haciendo ojitos a la hermana que no es suya. Mire, hermano, tenga cuidado, porque por ahí usted le queda torcido el ojo, por ahí se queda visco. Usted sabe lo que es visco, ¿verdad? Los salvadoreños sabemos que es visco. No sé cómo lo conocen en otros países, pero visco es una persona que le quedó torcido el ojo. Dicen, por un mal aire, por andar viendo donde no debe. Y luego las hermanas con una sonrisa bien coqueta. Lo he visto en esta iglesia. Lo he visto aquí, por eso lo estoy diciendo. Usted tiene su marido, usted tiene su mujer, la que Dios le ha dado. Y eso lo vamos a arrancar y lo vamos a echar fuera de aquí. Porque no vamos a permitir pecados de lascivia en la casa de Dios. Hermanas, que por ahí yo de repente voy caminando y veo una gran sonrisita, ¿verdad? Que no es con el esposo. Con el esposo es otra la mirada. Pero con los hermanos, ya ni con uno de mujer saludan así. Aleluya. Y entre hermanos es como una risa coqueta. Mira, a mí no me lo vino a decir nadie. Nadie me ha venido a hablar de nadie aquí. El Espíritu Santo me ha hecho ver más allá las cosas que suceden. Hermanos que tienen que tener cuidadito cómo se dirigen a una hermana, así sea soltera o sea casada. Con respeto. Dios le bendiga, hermano. Con respeto. Pero no así con esa sonrisita, mero, que nos derretimos así. Las hermanas y los hermanos coqueteando. Eso no agrada a Dios. Eso no agrada a Dios. Por eso es que vienen a falta de respeto y después andan bromeando y diciendo cosas que uno dice, ¿y esas palabras? A veces yo las veo pasar por ahí las letras y los textos. Y esas confiancitas, ¿de dónde vienen? Vienen de coquetería. Viene de que no tenemos claro que somos mujeres casadas y que tenemos que respetar al esposo que tenemos al lado. Dentro del templo, yo digo, si esto es dentro del templo, ¿qué somos afuera, hermano? ¿Qué somos afuera? Si nosotros dentro del templo tenemos coquetería, ¿qué somos allá en la calle? ¿Caminamos a ver quién nos mira, las hermanas? ¿A ver quién tira un piropo? Para ver cómo, a ver que me digan todavía que estoy bonita. Porque la mujer llega un momento que la mujer llega a un complejo de que ya se va sintiendo vieja porque ya no llama la atención la mirada de otras personas. Eso no debe pasar en las hermanas cristianas. Eso no debe pasar en los hermanos. Que se sienten que ya no son atractivos, que ya nadie les dice que qué bonito pelo. Mire, hermano, no está mal que usted
le digo unas palabras a una hermana, pero con respeto. Usted se la dice en público, ¿verdad? Hermana, se ve bien, con respeto. Uno siente cuando se lo dicen con respeto. Uno lo recibe con respeto. Pero a veces no solo se dicen, a veces una mirada, una sonrisa. Que a veces no se miran entre esposos, pero se miran entre hermanos. ¿Cómo le parece a usted eso? ¿Cómo le parece que el Espíritu Santo ha visto que se hacen sonrisitas coquetas y no es precisamente con el esposo ni con la esposa, sino entre otras personas? Santo. Aleluya. Usted, mujer casada, tiene que ser, si va a ser coqueta, séalo con su esposo. Sí, hermano. Sonríale bonito, hágale ojitos a su esposo, a él, porque ese es su hombre. Ella es su mujer. Allí sí Dios le ha dado licencia, porque eso es lo suyo. Pero lo otro no es suyo. Porque por ahí entra ese pecado tan terrible, la lascivia. La lascivia. Usted se viste hermosa para su esposo. Usted, hermano, se viste elegante para su esposa. Y yo a veces le he dicho a los hermanos, qué elegante se mira. Pero se lo he dicho como su pastora, no se lo he dicho como una mujer, como la sierva. Qué bonito, qué elegante, qué presentable, hermano, qué bien se ve. Pero me cuido de lo que voy a decir y en el momento que lo voy a decir. Y muchas veces esas cosas yo las digo delante de las hermanas o hasta de las esposas. Mire qué bien se ve. Pero uno, hermano, no es que usted no va a decir esas expresiones, pero ¿cómo las vamos a decir? Me ha tocado ver que una mujer casada allí con un hermano así, y yo nunca había visto esa sonrisa ni con su esposo, de oreja a oreja. Nunca había visto eso. ¿Qué será? Con las hermanas somos tan serias y con los hermanos somos de oreja a oreja. Aleluya. Y lo mismo los varones, no solamente las hermanas. Santo. Aleluya. Lávalo, que vive. Con los hermanos, Dios les bendiga. Ya algunos ya son serios, yo sé que algunos hermanos son serios y ya sé que son serios tanto con un lado por otro. Pero yo estoy hablando de los que actuamos de otra manera, con otras intenciones, no sé cuál. Tal vez usted no esté mirándola entiende lo que le quiero decir, con intención de pecar. Pero tal vez usted, su corazón no es así, pero ¿sabe qué? Ese es su corazón, pero la que está recibiendo tal vez piensa de otra manera. Porque a veces una persona le dice algo bonito y la otra persona lo agarra y lo toma como que le está hablando al oído. De eso es lo que hay que cuidarse. Por eso cuidarse los unos a los otros. Aquí habían dos hombres que ministraban el altar, dos jóvenes, y que pasaron mucho tiempo cometiendo tal pecado y pensaron que quizás Dios no miraba eso, porque pasaron mucho tiempo cronológicamente a la edad que tenía Samuel, al tiempo que el profeta empieza a ministrar, aproximadamente 30 años habían pasado en que estos muchachos jovencitos hacían y deshacían en la casa de Dios, cometiendo tal falta, cometiendo tal actitud. Y esto no se lo digo para que ahora en adelante las hermanas ya no saluden a los hermanos. No, se lo estoy diciendo para que tengamos cuidado, hermanos. Para que no abramos la puerta al enemigo. Para que no demos ocasión a que el enemigo, hermano, tome ventaja y caigamos en ese pecado de que entonces ahora cuando me arreglo, ya no me arreglo pensando en mi esposo o en mi esposa, sino que las hermanas o los hermanos me van a mirar. De que a nosotros este tipo de iglesia nos llaman anticuados por eso. Nos llaman exagerados por eso. Porque nosotros tenemos cuidado de cómo vestirnos. Gloria a Dios. Pero ¿sabe por qué? Es verdad que Dios mira el corazón.
Eso yo lo tengo claro, porque yo no puedo ver el corazón de usted, ni usted puede ver el mío. Eso es cierto. Dios mira el corazón. En eso se justifican los liberales. No es que Dios mire el corazón, no le importa cómo tú vas, es verdad. Pero el hermano y la hermana no pueden ver el corazón, miran lo de afuera. Miran lo que está aquí alrededor nuestro. Aleluya. Y por eso es que es la santidad. Y por eso es que a veces templos como este están como están, porque la gente le llama a esto que somos exageradamente fanáticos. Bueno, el punto aquí, ¿sabe cuál es? Aleluya. Es que la santidad es prioridad. Amén. La santidad es prioridad. Amén. La santidad por dentro y la santidad por fuera es prioridad para Dios. Amén. Si le interesa a Dios cómo nos vemos, porque de repente como yo me veo, puedo hacer caer a un hermano. Y el hermano cae en pecado de lascivia por verme tal vez yo con una manera seductora. ¿Sí me entiende, hermano? Amén. Eso lo digo con mucho amor, de que nosotros sí estamos llamados a vivir en santidad. Y no es que no podamos usar pantalones, porque tampoco es que estamos contra los pantalones, sino es cómo usamos la ropa. Amén. Amén. Nosotras las que estamos rellenistas tenemos batalla, eso lo digo yo, para vestirnos, luchamos. Porque no es lo mismo estar delgadito que estar rellenito y no le cuesta verse de manera que uno no provoque a nadie. Pero cuando somos delgadas, cuando, ¿verdad? Podemos cuidar eso. ¿Para qué, hermano? Tal vez usted no lo hace con esa intención, pero no todos son espirituales. No todos son espirituales. Y con esto no estoy diciendo que aquí hay pura gente carnal, pero usted tiene que pensar de esa manera, que usted no quiere hacer que nadie peque por su culpa o por mi culpa. Yo no quiero que nadie peque por mi culpa, porque a mí se me va a demandar si un hermano peca por mi culpa, porque yo estoy ocasionando que el hermano se le vire los ojos para un lado. Bendito sea Dios. Entonces aquí ese fue el problema. Él eso lo dejó pasar y no dijo nada, y entonces tenía que mejor guardarse. Eran sus hijos. Si pecare el hombre contra el hombre, les dijo, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Él fue muy suave y a ellos no les importó. No oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ya estaba en los planes de Dios que iban a desaparecer, y el joven Samuel iba creciendo y él era acepto delante de Dios. ¿Cuántos quieren ser como Samuel? Ser acepto delante de Dios. Y el profeta dice, y dice el siguiente verso 27, y vino un varón de Dios a Elí. Aquí había un profeta anónimo que no se dice el nombre. Dice el 27, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en la casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí y de la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿No me hice yo acaso de un sacerdote? Era tu padre. Y tenía que seguir la línea, ¿verdad? Amén. Bendito sea el Señor. Verso 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal y de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Cuántos hermanos, pastores, honran al pueblo? No importa cómo ande, no importa, porque se me va a ir. Se puede ir el hermano si le digo. No, hermano, es que hay que decirlo. ¿Sabe por qué? Porque vea lo que le pasó a ellos y a Elí por no decirlo. Seguimos leyendo. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, aquí viene la sentencia: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran,
y los que me desprecian serán tenidos como en poco. ¿Para qué bien feo esto que le digan a uno, Dios te tiene en poco? Amén. Pero así es como el Señor tiene en poco a aquellos que deshonran y que no les importa seguir pecando, hermano. Seguir haciendo lo desagradable delante de Dios. Y le dijo, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. La sentencia fue muy fuerte. Ni siquiera iban a llegar a ancianos su descendencia, por causa del pecado que Elí había permitido que sus hijos hicieran en el templo. Le dijo, verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. Jóvenes. Mire qué fuerte fue la sentencia que cayó sobre este sacerdote. La descendencia que quedara, ninguno iba a llegar a la vejez. Todos iban a ser cortados de la edad bien joven. Porque Dios es así, hermano. Lo que pasa, ¿sabe qué? Como hoy en día estamos en el tiempo de la gracia, mucha gente se aprovecha de esa gracia. En aquel tiempo no era así. La cosa venía directa de parte de Dios y el Señor le mandaba decir por boca de los sacerdotes, así se hará. Y les doy tiempo para que se arrepientan. Y si no lo hacen, esto les pasará. Hoy en día es lo mismo, la palabra está aquí. Pero lo que pasa es que como no sucede lo que en aquellos tiempos pasaba, mucho pueblo está tranquilo. Cometió un pecado, sigo vivo. No vino el Señor, no me pasó nada. Volvió a cometerlo, no pasó nada. Porque Dios es tan misericordioso, dice. Dios es tan misericordioso que no ha pasado nada. Dios ha tenido tanta misericordia de mí. Usted diga, Dios ha tenido tanta misericordia cuando usted decidió apartarse, cuando usted dejó definitivamente el pecado. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios. O sea, los descendientes de Leví. Los levitas que quedaran vivos iban a andar mendigando la descendencia de este sacerdote. ¿Por qué? ¿Cuál fue el pecado de Elí? El tolerar. El pecado de Elí fue tolerarle el pecado a sus hijos. Pero sus hijos no solamente por ser sus hijos carnales, sino porque él tenía que hacer a un lado la relación de carne y verlos como administradores de la casa de Dios. Amén. Que es lo que a veces no se puede cortar, no se puede separar. Y entonces, con tal de que la gente no se vaya, pues no se le exhorta, no se le dice, no se le disciplina. Usted sabe, la disciplina hoy en día es algo obsoleto en muchas de las congregaciones. Usted les habla de la disciplina, ¿y qué es eso? Eso ya no existe. Pero Dios sigue siendo el mismo. Aleluya. Las reglas de Dios son las mismas, hermanos. Decir que ya no existe la disciplina cuando el Señor dice en su palabra que al hijo que Dios ama, ¿qué dice? Él lo disciplina. Entonces, no queremos eso. Por eso es que aquí, hermano, ha pasado gente y se ha ido porque no encaja con esta palabra, con lo que dice la Biblia. Pero lamentablemente esto, hermano, por el bien nuestro, esto no hay manera de cambiar. Amén. No hay manera de alterarlo, porque si yo me quiero ir al cielo, yo tengo que someterme a esta palabra. Amén. Amén.
No es cuestión de que los pastores les ponen carga o los pastores exigen o los pastores le van a decir a usted no haga esto, no haga. Mira, hermano, aquí a nadie se le dice no haga, aquí se le lee la palabra. Usted nunca ha oído de mi esposo y de mí acercarnos y decirle, mira, hermana, hágase eso, bájese el otro, póngase acá, quítese. No, hermano, porque ese trabajo no le toca al pastor decirle que cambie. Toca leer la escritura, toca pregonar lo que dice la Biblia, y la obra la hace el Santo Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu Santo es el que confronta y convence y transforma. Nosotros solo somos atalayas, trompetas, voceros, que tenemos que decirlo. Tenemos que, si es que no queremos ser cortados, que seamos cortados porque ya se acabó nuestro tiempo, gloria a Dios. Pero que seamos cortados por tolerar la sinvergüenzura, hermano. Llegará la hora, porque no se va a quedar nadie sin recibir su juicio. Nadie, hermano. Acompáñenme a Eclesiastés capítulo 8. Alabado sea el Señor, ya estamos terminando. Eclesiastés capítulo 8, hermano, en el verso 10. Vive Cristo. Él es santo. Amén. Y quiere una iglesia santa. Amén. No es cuestión de que andemos con el faldón arrastrando, ¿no? Esa no es la santidad. Aleluya. La santidad empieza aquí adentro. Un corazón puro y limpio. Claro, hay que vestirse linda, ¿verdad? Las hermanas y los hermanos también, lindos para el Señor. Pero va más allá de la santidad de lo que se ve afuera. Empieza a trabajar adentro de nosotros. Llega el tiempo del juicio de Dios, 8:10, amén. Dice de la siguiente manera: asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en el olvido, en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Quiero detenerme ahí un momento. Salomón, quien escribió estos pasajes, en aquel momento, a pesar de ser el hombre más sabio, no entendía lo que venía más adelante. Él pensaba que todo, tú te morías y vas a la tumba y ya se acabó todo. Pero, por eso decía, todo bajo el cielo es vanidad. Todo es vanidad. Él consideraba aquí injusto que aquellos hombres inicuos que cometían cuánta blasfemia, cuánta cosa delante de Dios, venían y eran sepultados con honra. Él visualizaba a aquellos hombres que en aquel momento eran adinerados, pero eran malvados, y cuando los enterraban con honores. Y dice aquí que él también miraba que los santos, los que eran fieles a Dios, eran puestos en el olvido cuando los enterraron, eran puestos en el olvido. Entonces dice, donde habían, dice, actuado con rectitud, esto también es vanidad, porque eso es lo que él visualizaba. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. El 12, aunque el pecador haga mal 100 veces. O sea, él decía una cosa porque no entendía, ¿verdad?, cómo podía pasar aquello. Pero también en la sabiduría que él tenía de parte de Dios, él dijo estas palabras: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que Dios temen. O sea, si al mundano, vamos a hablar en el momento de Salomón, es lo que decía Salomón. Si al mundano, amén, aquel que no teme a Dios, que no ama a Jehová, que tiene otros dioses, y le va bien, aunque hace tanta maldad, y mire cuántos años vive, y le va bien y está bien, entonces él reconoce la otra parte. Yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. O sea, él estaba comparando que si aquellos que eran malos se les prolongaban los días y no pasaba nada, pues cuanto más aquellos que temen a Dios les irá bien. O sea, él ponía la comparación de ambas cosas. Amén. Dice: los que temen a Dios, los que temen ante su presencia. Y dice el 13, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no temen delante de la presencia de Dios. Mira, hermano, aunque
Usted mire que aquella cosa que parece injusta, ¿verdad? Pero pareciera que todo le va bien. Y usted que está luchando por agradar a Dios, no le salen las cosas como le va al impío. Bueno, la Biblia nos da cantidades de pasajes bíblicos exhortándonos que en primer lugar, que no tengamos envidia de lo que el impío le vaya bien. Amén. Que si a él le va bien y que él no le teme a Dios y a él no le falta trabajo y que él está bendecido y usted que busca de Dios, nunca vaya a blasfemar contra Dios. ¿Que por qué? Aleluya. Si yo le he dado a Dios mi tiempo, si yo le he dado mis diezmos, si yo le he dado mis ofrendas, si yo he sido, no vayamos a caer como aquel, ¿se acuerdan? Aquellos dos que subieron al templo a orar. Amén. Aquel fariseo. Si yo ayuno, si yo lo otro, si yo no le hago mal, no vayamos a caer en eso. Porque el cristiano, el verdadero, tiene que tener en cuenta, hermano, que nosotros necesitamos ser probados en todas las áreas de nuestra vida. Y allí es donde el Señor nos prueba. ¿Para qué? Para ver si nosotros le amamos de corazón. Para ver si nosotros le conocemos de verdad. Para ver si confiamos en Él. Bendito sea Dios. Entonces aquí vemos de que si va a llegar un tiempo, no es que esto porque son malos o porque aquellos están pecando en los altares y no les pasa nada. ¿No le ha pasado a usted que conoce a alguien? Yo sé que más de alguno usted conoce que desde hace 10 años es un cristiano convertido, pero usted sigue viendo que los frutos de esa persona nada que ver. Y usted dice, ahí está, mire. Aleluya. Y no le pasa nada. Y mire, no le falta el trabajo. Y mire que, y él le dice, ¿cómo está? Y bendecido, y en victoria, y de gloria en gloria, y de triunfo en triunfo. Y usted, y el enemigo le dice, y el enemigo, el Señor los reprenda, ¿verdad? Empieza a mandar dardos. Y míralo, y mírate tú, porque eso es lo que hace. Ahí repréndalo. ¿Sabe por qué? Porque es mejor vivir en integridad delante de Dios. Porque es mejor que usted tenga la seguridad de que usted es un santo y es una santa y que no tiene nada de qué avergonzarse. Aleluya. Eso no tiene precio, hermano. El que usted tenga paz y que usted pueda caminar con su cara en alto y que nadie lo señale, ese es un adúltero, ese es un estafador, ese es un mentiroso. ¿No? Ahora, si lo dicen mintiendo, gloria a Dios, dijo el Señor Jesucristo, que lo vituperan diciendo mentiras. Lo triste es que sea verdad. Porque, mire, de mí dicen muchas cosas. Y si usted dirá, no le importa que hablen mal, fíjese que sí, porque soy carne y me duele y sí he derramado mis lágrimas, porque soy humano y duele que la gente tenga una lengua tan venenosa, hablar mentira, calumniar sin piedad y lo despotrican a uno. Pero yo, ¿sabe qué hago? Lloro y le digo, Señor, bendícelo, Padre, revélate, tu palabra, revélasela en el corazón. Porque realmente, hermano, nos vamos a encontrar con cantidad de cosas en nuestra vida. Pero lo más lindo, ¿sabe cuál es? Es que usted se pueda levantar en paz, acostarse en paz, que nada de lo que dicen es cierto. Que aunque digan lo que digan, Señor, tú lo sabes todo. Lo terrible es que lo que digan es verdad y no puedo ni dormir porque es verdad. Aleluya. Porque es cierto, eso, ¿qué voy a hacer? Es verdad. Y sí, ahí es lo duro, pero cuando no, pues eso es lo más lindo, hermano. Y yo quiero que usted entienda este día que lo que el Señor quiere que seamos tan transparentes, tan íntegros, tan usted, tan santo. Tan santo, aunque no ande con la mantelina cubriéndose la cabeza, y no es que sea pecado la mantelina, pero porque a veces hay denominaciones que dicen que ellos son los santos, porque ellos andan hasta aquí, hasta allá y todos cubiertos. Eso no es la santidad. Mire, yo no estoy en contra de la mantelina, porque yo estuve en un tiempo en una iglesia donde se usaba la mantelina y es lindo. Yo a veces para orar me gusta cubrirme la cabeza. Pero estoy hablando más allá de eso. Estoy hablando de tener un corazón, hermano, limpio. Mire como ese canto, este canto hace un rato. Aleluya. Dulce, un corazón dulce, que no tenga odio, que no tenga resentimiento contra nadie.
que sea capaz de perdonar cualquier ofensa, que sea capaz de amar hasta el que más daño le ha hecho Aleluya. y bendecirlo todos los días, orar. Cuando usted tiene a alguien que le es como una piedra en el zapato, tiene que ayunar por esa persona, tiene que orar más por. No es que usted diga, mejor ni pienso en ella, mejor ni pienso en él. No, sí tiene que pensar. Sí tiene, ¿sabe por qué? Porque tiene que orar para que el Señor sane y usted pueda amar y perdonar y llevar en paz su vida espiritual, hermano. Amén. No es enterrar a aquel que le ha hecho daño a usted. No, ni en foto lo puedo ver, ni en pintura lo puedo ver. No, ahí es donde, Señor, reconozco que yo cuando miro y veo este nombre, Aleluya. es como que siento, pues ahí, ese es el momento. Señor, perdóname. Señor, ayúdame a amarlo, ayúdame a amarla. Yo no es él, Amén. pero hemos dejado de ver las huestes que son las que nos atacan y vemos la carne y vemos la carita del hermano y la carita de aquella persona que nos hace daño, pero no vemos al enemigo en él, y eso nos daña. Aleluya. Nos daña a nosotros, porque entonces no tenemos paz y tranquilidad, hermano. Entonces conocemos, pero somos impíos. Era terrible. Ellos eran llamados impíos. Profanaban el templo. Se acostaban con las doncellas del templo. Aleluya. Eran mal ejemplo para el pueblo. Mire toda la lista que tenían estos hombres. Eso deshonraba el nombre de Dios. Pero nosotros tenemos que cuidarnos de todo lo que deshonra a Dios. Aleluya. Amén. De no dar motivo de ser mal testimonio para nadie. No dar, hermano, aunque usted lo que le dijeron y usted quiso abrir la boca, pero usted sabe que si usted la abre, alguien le va a hacer tropiezo. Mejor hay que mordernos la lengua. Mejor hay que taparnos los oídos antes de que nosotros seamos usados por el enemigo para que alguien se pierda. Porque la Biblia dice, ay de aquel que hace tropezar a uno de mis pequeñitos. Mejor es, ¿qué dice? Que no hubiera nacido. Y mejor que vaya y se ponga una piedra de molino en el cuello y que se tire al fondo del mar. Imagínense las palabras. De cuidarnos nosotros, de no hacer tropezar a nadie, porque estos fueron cortados, hermano. Fueron desarraigados de la tierra. Era tanto el enojo de Jehová, el Santo, Aleluya. que ni siquiera quiso que raíz de ellos quedara, que una de las mujeres al momento de dar a luz murió. Y aunque el niño iba a ser cortado muy breve, no iba a llegar a dar descendencia. Mire que es terrible eso. Que no haya descendencia por nuestra desobediencia, por nuestro que seamos cortados de raíz. Eso es triste. Pero qué bonito es que la otra parte diga el Señor, me he hecho de un sacerdote, un hombre fiel. Uno que a pesar de que había tanta contaminación, él no se contaminó, y este era Samuel. Amén. Él se cuidó. Él siempre tuvo presente que Jehová es santo, que Él es puro y que Él nos quiere puros, hermano. Amén. Fíjese, la pureza, la santidad que muchos por ignorancia de la palabra la han convertido en otra cosa. Como que ver la televisión es pecado. Bueno, depende de lo que miremos, ¿verdad? Amén. Como que hasta usar perfume es pecado. Aleluya. Como que comer hasta pollo campero es pecado. Como que ellos han creado esas dogmas de santidad. Hay muchas iglesias así, hermano, que usted no lo crea. Pero Dios no está hablando de esa santidad, o lo que ellos llaman santidad. Dios está hablando Gloria a Dios. de aquello de que usted cuando se postra pueda levantar su rostro al cielo sin vergüenza, sino con humillación, pero sabiendo que usted no ha cometido abominación delante de Dios, o al menos no lo ha hecho premeditadamente, porque le fallamos a Dios a cada rato. Aleluya. Pero no que nosotros ya premeditamos las cosas.
y sabiendo venimos y cometemos el pecado y entonces después, no, hermano, el Señor nos quiere íntegros, puros y santos. Dios, hermano, da tiempo para que nosotros nos arrepentamos. Él está dando tiempo ahora. El Señor está a punto de arrebatar a la iglesia. Amén. Usted que conoce la palabra lo sabe que el Señor está a punto de venir por su pueblo. Hermano, por más que nosotros le queramos buscar y cuestionar la Biblia y decir, no, todavía falta, pero el Señor está a punto de venir. Y mire, es que la muerte puede sorprender. Usted ve que esta enfermedad no da tiempo. Usted ha visto los testimonios de gente que empezó enfermo un lunes y el jueves partieron. Y nosotros no somos inmunes. Gloria a Dios. Nosotros no estamos en un cuerpo inmortal. Puede llegarnos. Hay pastores diciendo de que no, que tu falta de fe. No, hermano, es que si Dios te quiere llevar, te va a llevar. Si el Señor nos quiere cortar, nos va a cortar con ese virus. Y si no es ese, viene otro. Viene un tsunami, viene un terremoto. Ahorita va a venir una cadena de cosas de aquí en adelante. Ya esto no se va a detener. Entonces el punto claro es, estemos listos, hermanos, todos los hermanos. Como dice aquel cántico, para la llamada de todos los santos, porque Cristo viene ya del cielo pronto. Aleluya. A llevarse a aquellos Aleluya. que, hermanos, se han guardado, que no se han enojado con la palabra, sino que han dicho, esa palabra es para mí, esta palabra es para mí, hermano. Yo todos los días que yo me subo a predicar, yo esta palabra es para mí. Y mire que yo estaba allá, Señor, ayúdame a ser un sacerdote que te agrade, que te honre, que te tema todos los días. Porque se ha dejado de hacer esa oración de decirle, Señor, ayúdame a tener temor. Muchas veces nuestra oración va acompañada de las peticiones y las necesidades que tenemos, hermano. Pero hay que acordarnos de que lo más importante es pedir misericordia, pedirle sabiduría, pedirle discernimiento, Señor, y ayúdame a que el temor nunca me falte. Porque si nosotros perdemos el temor a Jehová, hermano, lo perdimos todo. Amén. Una persona sin el temor del Señor ya no siente nada. Ya no le importa nada, aunque la palabra se la estén dando, no le interesa ya. Pero cuando usted tiene temor, usted va a luchar por su salvación. Yo le digo esto ahora, hermano, luche por su salvación. Luche. Mire, el deber de uno es darle la palabra. Pero el que tiene que luchar por irse con Cristo es usted. Ahora, el Señor que va a demandar si aquí no se predicó la palabra, a nosotros nos la va a demandar. Pero de algo yo puedo sentir paz de que aquí se le ha dado la palabra y se le va a seguir dando hasta que llegue el último momento que el Señor nos corte o el vino, pero de usted depende lo demás. ¿Cómo usted quiere vivir fuera del templo, en la casa, en el trabajo, en todo momento? Eso depende de usted, hermano. Ya no depende de los pastores. Es más, ni siquiera depende de Dios. Porque hay gente que se conforma en el pasaje que el Señor dice que Él va a tener misericordia de quien Él quiera. Entonces voy a hacer lo que yo quiera, porque si Dios quiere tener misericordia de mí, la va a tener. No, hermano, ese es otro tema que se ha usado mal. Pero Dios quiere que usted y yo luchemos y perseveremos. Voy a terminar con Romanos capítulo 2, verso 5, y con esto termino. Romanos capítulo 2, verso 5. Aleluya. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Dice, mira esta palabra que fuerte es. Es muy importante que todos la lean. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Un corazón duro. Aleluya. Un corazón que no se quiere arrepentir. Un corazón que no quiere renunciar al pecado. Mira lo que está haciendo. Lo dice aquí en su Biblia. Atesora para sí mismo. ¿Qué atesora? Ira. Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna
a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Cuántos buscan todo eso? Amén. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Los que no quieren obedecer a la palabra, sino que obedeciendo a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Eso es lo que está preparado. Dice, el judío primeramente y también el griego. Entre esos griegos entramos usted y yo, los que no somos judíos. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Mire qué lindo esto. Gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas. Él le da oportunidad a todo ser humano. Amén. Para que se pongan cuenta. ¿Cuántas personas han estado en una iglesia, hermano? El último día. Y fue el último llamado. Y el siguiente día o al salir de las iglesias, yo he conocido muchos así, Aleluya. se encontraron con la muerte. Y no quisieron ponerse a cuenta con Dios. Y Dios hace el último llamado. Amén. Dios hace el último llamado a nuestra vida. Porque Él es justo. Porque Él no hace acepción de personas. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Esto es aquel pueblo antiguo. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino ¿quiénes? Los hacedores de la ley. Amén. Estos serán justificados. Gloria a Dios. Usted escucha la ley, Aleluya. su palabra. No amontonemos ira para el juicio de Dios. Cuando nosotros somos rebeldes a la palabra de Dios. Porque a veces el pueblo piensa, no, pues yo no voy a hacer caso a lo que dice la hermana. Bueno, usted a mí no me da caso. Pero a la palabra de Dios sí. Aleluya. Porque yo a usted no puedo salvar. Pero Dios sí. Y esta es la palabra de Dios. Amén. A veces, mire, uno se encuentra con enojos contra los pastores por cómo uno dice la palabra. Pero lamentablemente, hermano, nosotros decimos lo que está escrito. Entonces la decisión es suya. No amontonemos ira para Gloria a el Dios. día de la ira. Póngase de pie, hermano. Dios le bendiga.